Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 17 al 19. 1 de Timoteo 6, 17 al 19, dice así la palabra del Señor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, que tú dirijas todo, Señor, y que tu palabra traiga bendición a nuestra vida. Lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, la iglesia cristiana es la sociedad más heterogénea que existe en el mundo. De hecho, de entrada, hay todos los grupos de edad. En una iglesia puede haber desde recién nacidos hasta ancianitos de más de 100 años. Pero también en las iglesias locales conviven de todo tipo de personas. Las hay con estudios y puede haber incluso gente que ni siquiera sepa leer y escribir. Hay profesionistas y no profesionistas, hay empleados y hay empresarios. Hay de ingresos altos y de ingresos bajos. Hermanos, en las iglesias puede haber personas de extracción indígena y personas que no son indígenas, hermanos. Por mucho tiempo, en una época, en un episodio lamentable de la historia de Estados Unidos, había iglesias para blancos, gente de raza blanca, e iglesias cristianas para gente de piel oscura, raza negra. Los cristianos no estamos llamados a borrar esa heterogeneidad que tiene la iglesia local, hermanos. Dejémosla, porque así diseñó nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Es lamentable cómo han surgido ahora enfoques misioneros, hermanos, de plantación de iglesias. Como meras estrategias, dicen: vamos a abrir una iglesia en tal colonia para alcanzar a los de tal estrato social, ¿no? A lo mejor pensando en gente rica, de ingresos altos. O vamos a ir a tal colonia, que es una colonia popular, para alcanzar y hacer una iglesia ahí para gente de escasos recursos. O vamos a hacer una iglesia que sea de puros personas de extracción indígena. Hermanos, no estamos llamados a borrar esa diversidad que existe en la iglesia. Y existía desde la época apostólica, hermanos. Y en la iglesia de Éfeso, donde estaba ministrando Timoteo, había personas de extracción humilde, pero también, es decir, de ingresos bajos, pero también había ricos. Y estos versículos 17 al 19, hermanos, aquí el apóstol Pablo está dando mandamientos a ese sector de la iglesia. Y hermanos, cuando la palabra de Dios da mandamientos para un sector específico, es con un propósito. Porque Él sabe que de no cumplirse ese mandamiento, una de dos, puede ser que las consecuencias sean trágicas, o se da ese mandamiento porque ese sector es proclive a ser débil en esa área. Un ejemplo, ¿recuerdan los mandamientos para los esposos y las esposas en Efesios capítulo 5? Que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y a las esposas les dice: mujeres, están sujetas
a vuestros maridos. No quiere decir que no haya más mandamientos para los esposos y más mandamientos para las esposas, pero el hecho de que en la palabra de Dios esté incluidos esos mandamientos y se le ponga un especial énfasis a esos mandamientos, es porque los maridos necesitamos que se nos recuerde el gran mandamiento de amar a nuestras esposas, porque Dios sabe que probablemente esa sea el área más débil de los esposos. Y para las esposas el área más débil sea el sujetarse a los esposos. Y a los hijos el de obedecer a los padres. Y el de los padres a los hijos el no provocarlos a ira, hermanos. Por eso cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, dirige un mandamiento a un sector específico, hermanos, es porque hay sabiduría detrás de ese mandamiento. Aquí se dirige a los ricos, hermanos. Y primeramente tenemos que identificar a qué le llama ricos en la palabra de Dios. Bueno, hermanos, podemos consultar la evidencia interna, la evidencia bíblica. La Biblia se refiere a los ricos como aquellos que poseen bienes de este mundo. Ven conmigo a 1 Juan capítulo 3, versículo 17. 1 Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí hay un equivalente a ser rico. ¿Cómo le llama aquí? Aquel que tiene bienes de este mundo. En contraste con el pobre, que también lo sabía en la iglesia, había pobreza. ¿Cómo podemos ver que había pobreza, hermanos? Vemos en Santiago 2.15. Santiago 2.15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. O sea, es posible que existan en las iglesias locales, porque existía desde aquella vez, hermanos que en contraste con el rico, en contraste con aquel que tiene bienes de este mundo, había gente que tenía necesidad del mantenimiento de cada día. Es decir, lo que en un lenguaje coloquial nosotros decimos vivo al día. Es decir, no tengo resuelto lo de mañana desde el punto de vista económico o terrenal. Lo sabían, hermanos, y convivían en la iglesia local. Había ricos y había también gente que carecía de esto. Vemos también en 2 Corintios 8:2 acerca de la existencia de pobreza o de hermanos pobres en la iglesia local. Vayamos juntos aquí a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2, dice, leo desde el 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y note, y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo eran los de Macedonia, hermanos? Tenían una profunda pobreza. Romanos 15:26. Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para ¿quiénes? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, riqueza y pobreza se juntan en la iglesia local. Y aquí hay mandamientos, hermanos, para un sector de ellos. Regresando a nuestro pasaje de 1 Timoteo, hermanos, aquí se dirige a los ricos. ¿Quiénes eran los ricos en la época del Imperio Romano? Vemos evidencias históricas acerca de este sector, hermanos. Y aquí voy a citar el comentario bíblico, comentario del contexto cultural de la Biblia, del hermano Kinner. Y dice, cito este comentario: la riqueza misma generalmente derivaba de la propiedad de la tierra. La alquilaban a campesinos, arrendatarios o residentes, o lograban beneficios de las cosechas que se producían en estas tierras. También había surgido una clase socialmente inferior de mercaderes, pero sin embargo no menos rica, especialmente los propietarios de naves. Entonces esos eran los ricos. ¿Quiénes eran los ricos en la época del Imperio Romano, hermanos? Era gente que tenían tierras, que tenían propiedades como las naves, ¿sí?
que tenían negocios prósperos y, bueno, haciendo uso de un lenguaje de los economistas, eran los dueños de los medios de producción. Sí. Vemos entonces, hermanos, cómo un hombre rico en aquella época sería alguien con tierras, propiedades, incluyendo incluso servidumbres o con la capacidad de comprar esclavos, hermanos. ¿Sí? Y eran personas cuyos ingresos les podían llevar a decir, como aquella soberbia iglesia en la Odisea, de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era un rico en aquella época. En las iglesias, hermanos, vemos que había por lo menos 3 tipos de personas. Los pobres, aquellos que no tenían el sustento para cada día, no tenían resueltas sus necesidades básicas. Las viudas era un sector que podía entrar aquí en los pobres, un sector de las viudas. Había un segundo grupo, desde el punto de vista económico en las iglesias, que eran las personas que si bien no entraban en la categoría de pobres, pero tenían un oficio, no eran pobres, pero tampoco eran ricos, tenían algún oficio que les daba para el mantenimiento de cada día. Y estaban en una tercera categoría económica, los ricos, ¿sí? Los que no solamente tenían sustento y abrigo, hermanos, sino que tenían mucho más que eso. Aquí el apóstol Pablo está dando 10 mandamientos. En este pasaje de Timoteo está dando el apóstol Pablo 10 mandamientos para los ricos. Y, hermanos, si tú eres rico, pues 10 mandamientos para ti. Lo que los ricos, primeramente estos 10 mandamientos se dividen de la siguiente manera, hermanos. Hay 2 mandamientos en sentido negativo, es decir, lo que los ricos no deben hacer. Y hay 8 mandamientos en sentido positivo, lo que los ricos sí deben hacer. ¿Qué es lo que los ricos no deben hacer, hermanos? 2 mandamientos en sentido negativo. Los ricos no deben de ser altivos. Y los ricos no deben poner su corazón o su esperanza en las riquezas. Y 8 cosas que los ricos sí deben hacer, hermanos. Deben poner su confianza en Dios. Deben disfrutar de los bienes materiales que Dios les da. Deben de hacer el bien con lo que Dios les ha provisto. Deben ser ricos en buenas obras. Deben ser dadivosos, generosos. Deben atesorar para lo porvenir. Y deben echar mano de la vida eterna. Hermanos, vamos a ver en primer lugar los 2 mandamientos, lo que los ricos no deben hacer. Primeramente, dice aquí en el versículo 17, en la primera parte del versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Note, hermanos, que ya en versículos anteriores, ustedes leen los versículos anteriores, ya el apóstol Pablo alertó a la iglesia acerca de los peligros del deseo de afanarse por enriquecerse. Notemos 3 cosas, hermanos. Ya se alertó acerca del peligro. En primer lugar, ya se alertó del peligro de querer enriquecerse. ¿Cuál es el peligro? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Segunda cosa que debemos tener en cuenta. Estos mandamientos están dirigidos a aquellos que ya eran ricos en la iglesia. Es decir, ya sea porque cuando conocieron a Cristo, ellos ya eran dueños de propiedades, de negocios, de comercios, hermanos. Y también, hermanos, otra tercera situación que debemos de notar, que ni en este pasaje, ni en ningún otro de la Escritura, hermanos, se estimula o se ordena alguna especie de ascetismo material. Es decir, el desprendimiento de nuestros bienes materiales. Incluso el apóstol Pablo lo recuerdan en ese himno al amor en 1 Corintios 13, que dice, si yo entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, está diciendo que eso podía hacerse incluso sin amor. Bien, hermanos, ¿cómo empieza el versículo 17? A los ricos de este siglo. Ya identificamos quiénes son los ricos de este siglo. Ahora, es algo importante señalar, hermanos, que
hay aquí un adjetivo, ricos de este siglo. El original, hermanos, lo que significa de la era presente. Este siglo significa de la era presente, de la presente época. Y esto nos debe de recordar, hermanos, que la Biblia nos habla de que hay un reino futuro que el cristiano espera. Hay una vida futura. Nuestra esperanza en Cristo no está limitada a esta vida terrenal, hermanos. Nuestra esperanza trasciende a lo eterno, trasciende hasta lo celestial, hermanos. La palabra ricos aquí es la palabra griega plosius, empleado en sentido adjetivado o como sustantivo, hermanos. Tanto en singular como en plural, designa al hombre rico en bienes terrenos. Cuando nosotros vemos, hermanos, el uso de esta palabra en los evangelios, vemos que, por ejemplo, en Mateo, el evangelista Mateo enjuicia la riqueza por completo en lo que tiene de peligroso, es decir, en cuanto a que constituye un obstáculo para el reino de Dios, pero en principio no la considera como algo diabólico y por consiguiente no muestra ninguna actitud ascética ante la propiedad y la riqueza. Ascética se refiere a esa ideología filosófica de desprenderse de los bienes materiales, desprenderse de todo aquello que cause placer. Cuando Jesús ataca tan duramente a los bienes terrenos, como en Mateo 13, 22, 19 o 23, 24, esto vale tanto para la riqueza como para cualquier otra seguridad o grandeza humana que nos encubra del reino de Dios. Esta es una cita del diccionario teológico del Nuevo Testamento. Hermanos, ricos de este siglo, esta expresión lleva implícita la referencia a que hay otra riqueza que corresponde a otra dispensación, a otra época, y que la riqueza material presente nada tiene que ver con las riquezas celestiales. Ahora, ¿cuál es el mandamiento para los ricos de este siglo? Es decir, para los que son ricos aquí. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La palabra altivo aquí en el griego, hermanos, es encumbrado de mente, de pensamiento encumbrado. Es decir, hermanos, alguien soberbio, alguien orgulloso, alguien con una actitud vanidosa. Y quiero citar el comentario que hace a la primera carta de Timoteo el hermano John MacArthur. El hermano tiene una serie de comentarios del Nuevo Testamento, exegéticos, bastante recomendables. Y él menciona esto en este pasaje: despreciar a los que están abajo en la escala económica es un penoso trato de la naturaleza humana caída. Las personas ricas afrontan constantemente la tentación de darse aires de superioridad. Las riquezas y el orgullo muchas veces se hallan juntos. Y cuanto más grande sea la riqueza, tanto mayor será la tentación. Es muy difícil ser rico y tener un espíritu humilde. Fin de la cita del hermano John MacArthur. Por eso el mandamiento aquí, hermanos, es justamente eso. Y el hecho de que esté en sentido negativo, hermanos, es porque refuerza la importancia. Cuando nosotros damos mandamientos a nuestros hijos, hermanos, y decimos, no vayas a hacer esto, es porque, ¿qué? Nos estamos imaginándolo haciendo y las consecuencias que tendría haciendo eso, ¿no? Entonces, cuando un mandamiento está en sentido negativo, es porque está diciendo, de ninguna manera se les vaya a ocurrir hacer esto. Ricos, de ninguna manera sean altivos. Ese es el primer mandamiento, hermanos, a los ricos, que no sean altivos. Cuida tu corazón de las riquezas. Vamos a ver el segundo mandamiento, hermanos. El segundo mandamiento tiene que ver, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esta palabra esperanza es la palabra griega el piso, hermanos. Significa esperar
o confiar. Generalmente va acompañado de una preposición, la preposición en, es decir, esperar en o esperanza en, así como confiar en. Aquí, hermanos, nos indica, como siempre, esta preposición indica dirección. ¿A quién va dirigida la esperanza o en quién se tiene esperanza? Y esta expresión, hermanos, denota también, pone de manifiesto la voluntad humana. Que no pongan la esperanza en las riquezas. Una decisión que viene de una tentación. Bueno. Y aquí quiero hacer una ilustración, a manera de ilustración, mencionar el caso de Salomón. Vayan conmigo a 1 de Reyes, capítulo 10. Hermanos. Vayamos juntos a este pasaje, 1 de Reyes, capítulo 10. ¿De qué tamaño era la riqueza del rey Salomón? Voy a leer los versículos del 14 al 23. 1 de Reyes 10, 14 al 23. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro, y en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así, nota el 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, ¿en qué? En riquezas y en sabiduría. Dice la palabra de Dios que Salomón excedía a todos los reyes de la tierra y a todos los hombres en riquezas. Pero después de que su corazón se corrompió, se alejó de Dios, y Dios tuvo misericordia de él, y Salomón es restaurado. Él escribe en Eclesiastés cuál es su concepto que tiene de las riquezas al final de sus días. Vayamos juntos ahora a Eclesiastés 4:8. Eclesiastés 4:8. Leo desde el 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. 6:2 de Eclesiastés. El del hombre a quien Dios da, leo desde el 1 nuevamente, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da, ¿qué? Riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Las riquezas, hermanos, no traen verdadera felicidad. No traen un verdadero contentamiento. Y esta es la conclusión a la que llegó de quien se dice que fue el hombre más rico del mundo. Y también, hermanos, vemos su conclusión respecto a la altivez de los ricos. Proverbios 18:23.
Proverbios 18:23. Esta tendencia del rico a ser altivo, aquí está descrita. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Esto lo dijo el gran sabio que observó la conducta humana durante su vida. Hermano y hermana, quizá tú no seas una persona con muchas riquezas, pero siempre habrá en la iglesia alguien que esté en situación más desfavorable que tú. Cuida tu corazón de altivez ante aquel pobre, ante aquel que no tiene para sustentarse cada día. Y sobre todo, guarda tu corazón, hermano y hermana, para no ser tentado a la acumulación y a poner tu corazón en las riquezas y en los bienes materiales. ¿Piensas que porque no somos ricos como Slim, ni tenemos apellidos como los grandes millonarios, hermanos, no vamos a ser tentados a la altivez? No, claro que sí. Seremos tentados a la altivez y seremos tentados también a poner nuestro corazón en los pocos o muchos bienes materiales que tengamos. Si tú tienes casa propia, no pongamos nuestra confianza o esperanza en esa casa propia, porque así como Dios nos las dio, Dios nos la puede quitar. Que tu confianza y esperanza estén siempre, siempre, siempre en Dios y no en lo que tienes. Ahora vamos a ver estos 8 mandamientos de lo que los ricos sí deben de hacer. Hemos visto hasta aquí, hermanos, lo que los ricos no deben de hacer. ¿Qué no deben de hacer? No deben ser altivos y no deben de poner su esperanza en las riquezas. Ahora lo que los ricos sí deben de hacer, regresamos a nuestro pasaje de 1 Timoteo capítulo 6 y leo la última parte del versículo 17. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Es decir, esta palabra sino es muy importante porque marca un contraste. No hagas esto, pero sí haz esto. Entonces, hermanos, es un cambio de dirección. No pongas tu confianza en las riquezas, sino pon tu confianza en el Dios vivo, hermanos. Y aquí Dios tiene un adjetivo. No le llama el Dios todopoderoso, el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, el Dios fiel, hermanos. Le llama el Dios vivo, marcando un contraste con lo inerte del dinero y lo inerte de las riquezas. Hermanos, el dinero es una construcción, un constructo que generó el hombre y forma parte de este estado caído de la raza humana. Por lo tanto, hermanos, el dinero es algo muerto, es algo inerte. Pero Dios es un Dios vivo. Muchas veces, por mucho que la gente personifique y hable del dinero como poderosos señores don dinero y le traten de hablar en el sentido de personalidad, hermanos, el dinero es un concepto muerto. El dinero no da felicidad, porque algo muerto no puede dar nada. El dinero no genera nada. Es decir, el bienestar, hermanos, no proviene del dinero, sino que el bienestar viene del Dios vivo, hermanos. Él es la fuente de nuestro bienestar y de nuestra tranquilidad. Calvino dijo, el que confía en las riquezas le transfiere a ellas lo que le debe a Dios. Lo que yo le debo a Dios, es decir, cuando alguien confía en las riquezas, hermanos, le está transfiriendo a las riquezas lo que ese hombre le debe a Dios, que es su fe, su confianza, su amor. Entonces, el primer punto, hermanos, de lo que un rico sí debe hacer es poner su esperanza en Dios. Las riquezas, dice aquí, son
inciertas, dice la palabra de Dios. Pero otra cosa que el rico debe de hacer, hermanos, disfrutar de los bienes que Dios te da. Noten aquí, sino en el Dios vivo que nos da, ¿qué? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermanos. Note esta palabra, note el para, ¿sí? Es Dios y no el dinero la fuente de la bendición material. Cuando Dios soberanamente nos bendice, hermanos, es, entre otras cosas, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Y hermanos, es que una de las desviaciones heréticas más grandes en la historia del cristianismo fue justamente el ascetismo, ¿sí? Influido por muchos filósofos griegos. Este pensamiento ascético decía que el hombre, si quiere acercarse a Dios, tiene que desconectarse de todas aquellas cosas que le producen placer. Entonces, si el comer te es placer, no comas, ¿sí? Si el sexo es placer, no tengas sexo. Si el bien material te provoca placer, entonces no tengas bienes materiales. Y era un pensamiento que se tenía de que para acercarse a Dios había que alejarse de todo aquello que provoca placer al ser humano. Y bueno, pues ustedes conocen muchas historias de gente que ha sido exaltada por haber renunciado a los bienes materiales. Pero eso no es lo que está diciendo aquí, hermanos. Está diciendo justamente lo contrario. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermanos. Dios no está en contra de nuestro disfrute y deleite y placer de lo material que Él nos concede, sea mucho, sea poco. De hecho, hermanos, lo opuesto, ¿cómo se llama? Avaricia. Avaricia, justamente, ¿no? Porque teniendo las posibilidades de tener mejores condiciones, tú no ejerces ese bien porque eres avaro. Y la avaricia en Colosenses 3:5 se le llama idolatría. Otro mandamiento de lo que los ricos sí deben de hacer, hermanos. Haz el bien con los bienes materiales que Dios te ha dado. Versículo 18. Que hagan bien. Hermanos, cuando Dios decide bendecir a alguien, y la palabra de Dios dice que Dios soberanamente da a ciertos hombres el poder para hacer las riquezas. Ahora, cuando Dios decide bendecir y enriquecer a uno de sus hijos, hermanos, es con un propósito que tiene que ver con su reino. Dios nada hace sin propósito. Todo aquello que Dios hace tiene un propósito definido. Y hermanos, así como estuvieron de moda ciertos libros o ciertos eslogans, una vida con propósito, una iglesia con propósito, un liderazgo con propósito, debería existir el pensamiento de una riqueza con propósito para aquellos que tienen riquezas. Cada cristiano a quien Dios ha bendecido por arriba del promedio de los demás hermanos, tiene el llamado de extender el reino de Dios con sus bienes materiales. Y debería preguntarse ¿para qué? El que tiene más bienes de lo que se requiere para cubrir las necesidades básicas, debería preguntarse, Señor, ¿para qué me has bendecido? Bueno, algunas sugerencias, hermanos. Este mandamiento, haz bien, ¿en qué se puede traducir? Bueno, imprime y distribuye Biblias. Conocemos de un cristiano millonario que él destinó parte de su riqueza para comprar una imprenta, imprime tratados y Nuevos Testamentos, Evangelio de Juan, Biblias. Ahí tienes una oportunidad. Imprime y distribuye Biblias. Patrocina proyectos de traducción de la Biblia en otros idiomas. Patrocina proyectos misioneros. Construye iglesias. Hay muchas otras cuestiones prácticas que nosotros podemos hacer con los bienes que Dios nos da, hermanos. Otro mandamiento para los ricos.
Ya vimos que tienen que poner, vamos a ir recapitulando, hermanos. Los ricos, ¿qué sí deben de hacer? Poner su confianza y su esperanza en Dios, hermanos. Los ricos son llamados también a disfrutar de lo que Dios nos da en abundancia. También tienen que hacer el bien. Y también otro mandamiento, que sean ricos en buenas obras. Hermanos, de nada sirve que un cristiano sea rico de este siglo, como lo dice la palabra de Dios, si no es rico en buenas obras. Es una contradicción. Y aquí el mandamiento es que sean ricos en buenas obras. Ahora, esta expresión, hermanos, tiene que ver con el llamado al cristiano de las buenas obras. Nosotros, hermanos, por la herencia de la Reforma, por mucho tiempo hemos sido vistos, el pueblo evangélico, como que un pueblo que no le gusta o que es reticente a las buenas obras, ¿sí? Y por supuesto que nosotros sostenemos que la salvación es porque solo por la gracia de Dios, ¿sí? Sin méritos humanos. De hecho, la palabra de Dios, sostenemos lo que dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. Vayan conmigo, vayamos juntos a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, es decir, por un don inmerecido, sois salvos o habéis sido salvados por medio de la fe. La fe es el instrumento. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no somos salvos por buenas obras, ¿verdad? Pero sí somos salvos para buenas obras, como lo dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí está el para. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Lutero dijo: Dios no necesita mis buenas obras, pero mi vecino sí. Dios no necesita mis buenas obras, pero mi vecino sí. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios es que no somos salvos por obras, ni por medio de las obras, pero que sí somos salvos para buenas obras. Como también está la frase famosa que dice: somos salvos por la sola fe, pero la fe que salva es una fe que nunca viene sola. ¿Sí? Somos salvos por la sola fe, pero la fe que salva es una fe que nunca viene sola. Hermanos, vemos otro mandamiento. Sé dadivoso. Haz el bien. Sé rico en buenas obras, pero también, hermanos, sé dadivoso. Regresamos a nuestro pasaje base en 1 Timoteo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. Si eres rico, no debes tener fama de tacaño. Y bueno, ninguno de nosotros debemos tener fama de tacaño si somos cristianos, hermanos. ¿Cuál es una de las características de la mujer virtuosa en Proverbios 31, hermanos? Proverbios 31, 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Qué hermosa figura, hermanos. La mujer virtuosa es virtuosa, entre otras cosas, porque extiende su mano al pobre, ¿sí? Y extiende sus manos al necesitado, al menesteroso. Eso es una característica que debe tener todo cristiano: ser dadivoso. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos a través de una dádiva, de la más grande dádiva y el más grande
regalo, hermanos. Además, ser dadivoso es una buena inversión, como lo dice Proverbios 19:27, hermanos. Vayamos juntos, Proverbios 19:27. Perdón, 28:27. 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Quieres estabilidad económica? Imagínate, aquí la palabra de Dios está diciendo: el que da al pobre no tendrá pobreza, hermanos. Entonces, ese es el corazón de un verdadero cristiano, alguien dadivoso. Pero no solamente estamos llamados a ser dadivosos, hermanos, también estamos llamados a ir a un paso más adelante. ¿Ya eres dadivoso? Muy bien. Ahora avanza hacia un paso más y además de ser dadivoso, sé generoso, dice aquí, hermanos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, ¿qué? Generosos. La generosidad, hermanos, tiene que ver con el dar en una medida abundante. De hecho, dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 Corintios 9:6, vayamos juntos aquí, 2 Corintios 9:6. Existe una ley bíblica acerca de la generosidad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta analogía de la siembra y la cosecha, hermanos. Siembras poco, vas a cosechar poco. Siembras mucho, vas a cosechar mucho. ¿En qué contexto está esta frase, hermanos? En el contexto de la enseñanza de la recolección de la ofrenda para los santos pobres que habían en Jerusalén. Por lo tanto, dice en palabras del Señor Jesucristo: dad y se os dará, medida buena y apretada darán, rebosando en vuestro regazo. Con la medida con que medís, se volverá a medir. Otro mandamiento: atesora para lo porvenir. Regresamos aquí a 1 Timoteo, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Así se nos olvida, hermanos, estamos tan metidos en los asuntos de esta tierra que se nos olvida que está por llegar el reino de Dios y que nosotros estaremos muy pronto heredando el reino de los cielos. ¿Qué tanto estás invirtiendo en el reino de los cielos, hermano y hermana? Dice aquí, atesorando para lo porvenir. El Señor lo dijo en Mateo 6:19, hermanos. En su famoso Sermón del Monte, Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, ¿cómo están tus inversiones en el reino del cielo? En el reino de los cielos, hermanos. ¿Estás atesorando un buen tesoro para lo porvenir? El cristiano está llamado a vivir su vida en el plano celestial. No en el plano terrenal, sino en el plano de lo celestial. Y el último mandamiento, hermanos. Regresamos a Timoteo. Que echen mano de la vida eterna. Esta expresión literalmente significa que echen mano de la verdadera vida. No estamos hablando de que heredamos la vida eterna por ser dadivosos, generosos y todo esto por buenas obras. Eso contradeciría totalmente lo que la enseñanza de la palabra de Dios da de forma tan clara en todo el Nuevo Testamento. Esto significa que es una evidencia de aquellos que tenemos vida eterna
el tener ese estilo de vida. Un rico, hermanos, no está llamado, porque no hay un mandamiento en la palabra de Dios para que se desprenda de sus bienes, pero sí tiene mandamientos, hermanos, a no ser altivo, a no poner su esperanza en las riquezas, a poner su esperanza en el Dios vivo, a disfrutar de sus bienes materiales, hermanos. Pero también está llamado a hacer el bien, a que también se convierta en un hombre rico, pero rico en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, que atesoren para lo porvenir, porque de esta manera están dando evidencia de que hay una vida verdadera. La vida de Cristo mora en ellos, hermanos. ¿Estás atesorando, hermano, hermana, para lo porvenir? Siendo generoso, siendo rico en buenas obras, buscando oportunidades para compartir lo que Dios te ha dado. Piensa por un momento en esto, hermano y hermana. Tú eres el canal de bendición a través del cual Dios bendice cada día, o quiere bendecir cada día, a alguien en necesidad. Eres tú. Cada día deberíamos nosotros, hermanos, de pensar de qué manera puedo ser de bendición, desde el punto de vista económico y material, a alguien. Antes que pienses, hermano, hermana, bueno, este mensaje no es para mí porque pues yo no soy rico. Piensa en esto, hermano. Siempre hay alguien más necesitado que tú. Siempre lo va a haber. Desde esa perspectiva, estos mandamientos también son aplicables. Hemos sido altivos en alguna ocasión con alguien que tiene menos, una condición económica más desfavorable que nosotros. Meditemos en eso. Probablemente alguna vez hemos llegado a ser altivos. Hemos sido tentados a poner nuestro corazón y esperanza en las riquezas materiales de este mundo. Cuando hemos llegado a recibir algún dinerito que no esperábamos, hermano, ¿en qué lo hemos ocupado? ¿En el reino? O a veces en cosas ni siquiera tan buenas. Tu vida es una vida que se caracteriza por una vida de andar en buenas obras. ¿Eres dadivoso, generoso? Si no lo eres ahorita, hermano, tampoco lo serás cuando Dios te bendiga más. Y probablemente esto sea porque el corazón todavía lo tienes en la tierra, muy arraigado aquí y no en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra que es tan perfecta, tan precisa, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mirada en lo eterno, no en lo terreno, Señor. Y ayúdanos a imitar tu ejemplo, Señor, y a obedecer tus mandatos. Sean muchos o pocos los bienes materiales que tengamos, que lo usemos para tu honra y gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.